A ver, ¿nos podemos fiar de verdad de la forma de un cráneo para saber si alguien es un delincuente? ¿Y nuestra memoria es tan fiable como creemos cuando testificamos en un juicio? Bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje a los orígenes de la psicología jurídica. Vamos a explorar juntos las ideas, los autores y los conceptos que le dieron forma a este campo. Esto va a ser una guía de estudio clarita y al pie sobre los fundamentos de la materia. Esta será nuestra hoja de ruta. Para empezar, vamos a entender por qué la psicología y el derecho están, por así decirlo, condenados a entenderse. Después nos vamos a los inicios, a esa época en la que se pensaba que el criminal nacía así. Veremos cómo esa idea dio un giro de 180 grados con la criminología moderna. Pondremos la lupa sobre la mente de los testigos y para rematar, veremos cómo se vivió toda esta historia aquí, en España. ¡Vamos allá! Vamos a la base de todo, al punto de partida. La psicología jurídica no es más que el lugar donde se cruzan dos mundos que en el fondo se dedican a lo mismo, la conducta humana. La gran diferencia es que la psicología intenta comprenderla, mientras que el derecho se encarga de regularla. Son como dos caras de la misma moneda. Entonces, si lo definimos formalmente, la psicología jurídica es justo eso, la ciencia que vive en esa intersección. Su gran misión es estudiar nuestro comportamiento dentro del marco legal. Es, por así decirlo, el puente que une la mente y la ley, algo que es absolutamente indispensable. Pero ojo, que esta relación tiene sus matices. El autor Muñoz, y este nombre es importante, la desglosa en tres perspectivas clave. Primero está la psicología del derecho, que ve las leyes como un reflejo de la psicología colectiva de una sociedad. Luego la psicología en el derecho, que analiza cómo esas leyes nos afectan, cómo moldean nuestra conducta. Y por último, la más conocida por todos, la psicología para el derecho, que es básicamente la psicología forense, la que actúa como herramienta de apoyo en los tribunales. Venga, viajamos ahora en el tiempo, a los mismísimos orígenes. Aquí, las primeras teorías buscaron la respuesta al crimen en la biología, en el propio individuo, y se toparon con ideas que, la verdad, hoy nos dejan con la boca abierta, pero que fueron la primera piedra para construir todo este campo. Uno de los primeros que se lanzó a proponer una base biológica para el comportamiento fue este señor, Franz Joseph Gall. Aunque sus ideas hoy están más que superadas, sentó un precedente importantísimo, el de buscar respuestas en la propia estructura física del ser humano. ¿Y qué proponía Gall? Pues algo llamado frenología. La idea, como poco, era atrevida. Defendía que el carácter, la personalidad e incluso las tendencias criminales se podían leer en los bultos y en la forma del cráneo. Para él, cada función mental tenía su sitio específico en el cerebro y eso se reflejaba por fuera. Casi nada. Y esto nos lleva directamente a una figura monumental, un auténtico peso pesado, Cesare Lombroso. Fijaos, se le considera nada más y nada menos que el padre de la criminología. Su influencia fue brutal y sus ideas dominaron el panorama durante décadas. La teoría estrella de Lombroso, la que todo el mundo conoce, es la del criminal nato. La clave de su pensamiento, y esto es fundamental, es el determinismo biológico. Para él, ser un criminal no era una elección. Era una condición con la que se nacía, una predisposición. Su lema era claro, el delincuente nace, no se hace. Pero es que Lombroso no se quedó ahí. ¿Qué va? Se dedicó a identificar una serie de rasgos físicos que, según él, delataban a este criminal de nacimiento. Hablaba de cosas como asimetrías en el cráneo, mandíbulas enormes o incluso una extraña insensibilidad al dolor. Para él, estas eran marcas, estigmas físicos que revelaban una naturaleza, digamos, más primitiva. Pero claro, la ciencia avanza. Y esta idea de que todo estaba escrito en la biología de una persona no podía durar para siempre. Pronto apareció una nueva perspectiva que cambió el foco por completo. Dejamos de mirar solo al individuo para empezar a mirar a la sociedad. Y esta comparativa lo deja clarísimo. A un lado tenemos el determinismo biológico de Lombroso y al otro la idea revolucionaria de Adolphe Quetelet. Para Quetelet, el crimen no es un rasgo de una persona, sino un fenómeno social, algo que se puede medir, que se puede predecir con estadísticas y que está influido por cosas como el clima, la pobreza o la edad. Su frase es demoledora: la sociedad produce sus propios criminales. Un cambio de paradigma total. Vale, si el crimen ya no es solo cosa del individuo, ¿cómo lo investigamos? Pues aquí entra una figura fundamental, Hans Gross, un juez austriaco al que se le considera el padre de la criminalística. Su gran aportación fue ni más ni menos que poner orden y método científico en la investigación de los delitos. Gross cambió las reglas del juego con una idea sencillísima pero potentísima. La evidencia física es mucho más fiable que lo que cuenta un testigo.
hay que centrarse en los datos objetivos. De hecho, para que esto fuera una realidad, diseñó el famoso bolso de la comisión, que vendría a ser como el abuelo de los maletines forenses que vemos hoy en las series. Y ya que hablamos de testigos, esto nos lleva de cabeza a una de las áreas más fascinantes de la psicología jurídica, el estudio del testimonio. ¿De verdad podemos fiarnos de lo que vemos y recordamos? La respuesta, como vamos a ver, es complicada. El pionero en investigar esto de forma científica fue James McKim Cattell. Allá por 1895, con unos experimentos muy sencillos, llegó a una conclusión que fue una bomba. Ni lo que observamos ni lo que recordamos es 100% fiable. Demostró que nuestra memoria no es una grabadora de vídeo, sino un proceso de reconstrucción. Y en ese proceso se cuelan un montón de errores. Y en este nuevo contexto, entra en escena el que para muchos es el padre de la psicología jurídica, Hugo Münsterberg. Y fijaos en su frase, nadie es criminal de nacimiento. Esto fue un misil directo a la línea de flotación de toda la escuela del Lombroso. Para Münsterberg, la clave no era buscar rasgos en la gente, sino prevenir el delito. Pero Münsterberg no estaba solo, claro. Otros pioneros fueron añadiendo piezas a este puzzle. Alfred Binet, por ejemplo, nos habló de la sugestionabilidad y demostró que una pregunta mal hecha puede contaminar un recuerdo. William Stern confirmó que los interrogatorios directos provocan más errores en la memoria de los testigos. Y Karl Marve fue de los primeros valientes en llevar toda esta ciencia a los tribunales, actuando como perito experto. Bueno, ya hemos visto el panorama internacional, que es fascinante. Pero ¿y en casa? ¿Cómo aterrizó todo esto en España? Pues vamos a echar un vistazo al desarrollo de la psicología jurídica aquí, en nuestro país, que tuvo sus propias figuras y sus momentos clave. Este recorrido nos da una foto general muy buena. El camino arranca con el primer Código Penal en 1822. Da un salto enorme en 1903 con la primera Escuela de Criminología. Se va consolidando con la creación de los estudios de psicología en la universidad. Y finalmente, en los años 80, llega el espaldarazo definitivo. El Colegio Oficial de Psicólogos crea la sección de Psicología Jurídica. Ahí ya la profesión quedó consolidada. Y este camino, por supuesto, lo hicieron personas, figuras clave que empujaron para que todo esto avanzara. Por ejemplo, Maviano Cubi fue quien trajo la frenología a las cárceles de aquí. Pedro Mata propuso un cambio radical, tratar a los delincuentes como enfermos. Emilio Mira y López nos dejó el primer gran manual de la disciplina. Y José Germain fue una pieza esencial para reconstruir la psicología científica en España después de la Guerra Civil. Y terminamos con una pregunta, para que le demos una vuelta. Hemos hecho un viaje desde medir cráneos con Lombroso hasta analizar cómo se puede sugestionar a un testigo. De todo este recorrido histórico, de todas estas ideas, ¿qué concepto creemos que sigue siendo más importante, más relevante en los tribunales de hoy en día? Una buena pregunta que nos hace pensar en lo mucho que hemos avanzado y en los debates que en el fondo siguen muy vivos.